El Consejo se burló de prohibir a los humanos. Luego se reprodujo el video. La gran cúpula de cristal flotaba en el espacio vacío entre las estrellas. Sistemas. Adentro, criaturas de toda la galaxia se sentaron en sus asientos especiales. Algunos parecían insectos gigantes con garras chasqueantes. Otros estaban hechos de gas y luz que cambiaban de color. Algunos fueron máquinas con ojos brillantes. Todos ellos estaban aquí por la misma razón, para decidir qué hacer con los humanos. El embajador Scary se levantó de su asiento. Era alto y delgado, con 4 brazos y una cara que parecía hecha de metal verde. Su voz resonó a través de la cúpula mientras hablaba con los cientos de representantes alienígenas. Compañeros de consejo, miembros, comenzó. Estamos aquí para discutir un problema grave. Los humanos de la Tierra se ha vuelto demasiado peligrosa para ignorarla. Deben ser detenidos antes de que extiendan su violencia por toda nuestra galaxia pacífica. Muchos de los alienígenas asintieron con la cabeza o lo que sea que usaran para las cabezas. Todos habían escuchado las historias sobre humanos. Estos extraños. Las criaturas de un pequeño planeta azul eran conocidas por sus guerras y su naturaleza enojada. Lucharon entre sí, constantemente. Destruyeron su propio medio ambiente. Incluso mataban animales para alimentarse en lugar de cultivar sus nutrición en laboratorios limpios como lo hicieron las especies civilizadas. La evidencia es clara. Cetari continuó. Los humanos también lo somos. Agresivo para el espacio civilizado. Se niegan a seguir nuestras reglas. Envían sus naves primitivas hacia nuestro territorio sin permiso. Y lo peor de todo, escucharon traidores inocentes durante el primer contacto. Los seres cristalinos llamados Borak hicieron hermosos sonidos de canto para mostrar que estaban de acuerdo. Las criaturas gaseosas llamadas etéreos pulsados con colores alegres. Incluso los mecanicistas robóticos calcularon que prohibir a los humanos hacía sentido. Un delegado se puso de pie. Ella era de un mundo acuático y vivía dentro de un tanque transparente que la dejaba nadar mientras ella hablado. El incidente terrano demuestra todo lo que necesitamos saber sobre los humanos, dijo. Cuando conocieron al comerciantes pacíficos de Celati, ¿qué pasó? Violencia. Los humanos dispararon primero y luego hicieron preguntas. 3 inocentes. Celati murió. Otro extraterrestre habló. Este parecía un árbol andante con muchos ojos. Su tecnología también es primitiva. Todavía usan unidades de fusión que apenas los empujan más rápido que luz. Nuestros motores de antimateria son 1000 veces mejores. ¿Cómo se puede permitir que tales criaturas al revés? ¿Explorar el espacio? El debate se prolongó durante horas. Cada orador trató de decir algo peor. Cosas sobre humanos que la última. Se reían de las naves espaciales humanas, llamándolas montones de basura voladora. Ellos se burlaron de los gobiernos humanos por luchar entre ellos en lugar de trabajar juntos. Dijeron que los humanos no eran mejores que los Gray, una especie tan violenta que hizo estallar su propio planeta. El amarillo en forma de estrella. Ser de los mundos centrales flotaba más alto en el aire. Amigos, todos sabemos cómo son los humanos. Son jóvenes y estúpido y peligroso. Traerán la guerra a nuestros sistemas pacíficos. Debemos prohibirles que abandonen su sistema solar, antes de que sea demasiado tarde. Más extraterrestres estuvieron de acuerdo. Las criaturas con forma de serpiente del borde exterior sisearon su aprobación. Los seres de medusas flotantes brillaron más para mostrar que apoyaban la prohibición. Incluso las criaturas rocosas normalmente tranquilas. Retumbó de acuerdo. Scary sonrió al ver cómo iría la votación. Entonces nosotros. ¿Están todos de acuerdo? La moción para prohibir la expansión humana más allá de su sistema de origen ahora se someterá a votación preliminar. Todo adentro. ¿Favor? Las luces aparecieron sobre cientos de asientos mientras los extraterrestres votaban. El cristal. La cúpula se llenó de un resplandor brillante mientras se contaban los votos. 847 votos a favor de la prohibición. 23 extranjeros optaron por no votar. 0 votos en contra de la prohibición. La moción. Pases. Starry anunció con satisfacción. Ahora prepararemos los protocolos de cumplimiento. Los humanos lo harán. Estar contenidos en su propio sistema, donde no puedan dañar a nadie más. Los extraterrestres comenzaron a hablar entre ellos, planeando cómo impedirían que las naves humanas abandonen el sistema solar de la Tierra. Algunos sugirieron advertir a los muchachos
Otros, se buscan patrulleras. Las especies más agresivas incluso hablaron de destruir embarcaciones humanas que intentaron irse. Pero, mientras charlaban y planeaban, una vieja voz atravesó el ruido como una espada a través de la seda. Esperen. La única palabra hecha. Todas las criaturas de la cúpula callan. Todos se volvieron para mirar al ser que había hablado. En un asiento cerca del centro En la cúpula estaba sentado el consejero Primer Beltar, una de las criaturas más antiguas del espacio conocido. Su piel era como cuero viejo, cubierta de cicatrices de innumerables batallas. Su frente brillaba con la sabiduría de alguien que había vivido durante miles de años. Beltar rara vez habló durante las sesiones del consejo. Cuando lo hizo, todos, escuchado. Él había estado allí cuando se formó el consejo por primera vez. Había luchado en las grandes guerras contra los devoradores. Había visto civilizaciones levantarse y caer como olas en una playa. Antes de tomar esta decisión definitiva, Beltar dijo lentamente: «Hay algo que debes ver. Algo que podría cambiar de opinión sobre los humanos». Cara de metal de Star, retorcido de molestia. La votación había sido perfecta. ¿Por qué esta vieja criatura intentaba arruinarlo todo? Primer Beltar. Con todo respeto, la evidencia contra la humanidad es abrumadora. Ya lo hemos decidido. ¿Lo hemos hecho? Beltar, interrumpido. Dime, joven Stari, ¿cuántos años tienes? 643 ciclos, respondió Stari, rígidamente. No le gustaba que lo llamaran joven. Un bebé, dijo Beltar con lo que podría haber sido una risa. He vivido durante más de 4.000 ciclos. He visto crecer especies de cazadores primitivos a maestros del espacio. He visto civilizaciones que parecían pacíficas convertirse en monstruos. He visto especies que parecían violentos convertidos en los mayores protectores de la galaxia. Los ojos de los viejos Beanings recorrieron el montaje. En todo ese tiempo, he aprendido una verdad importante. Las primeras impresiones suelen ser erróneas. Impresiones. Un pulso etéreo de color azul con patrones curiosos. ¿Qué evidencia podría cambiar lo que sabemos sobre la naturaleza humana? Su propia historia nos muestra lo que son. ¿Lo hace? Preguntó Beltar. ¿O lo hace mostrarnos cuáles creemos que son? Vemos sus guerras y las llamamos salvajes. Vemos sus conflictos y decimos que son caótico, pero los juzgamos por nuestros estándares, nuestra evolución, nuestro camino hacia la paz. ¿Qué pasaría si el camino de la humanidad fuera diferente? ¿Qué pasa si lo que vemos como debilidad es en realidad su mayor fortaleza? Presionó un botón en su. La silla y el aire sobre el conjunto se llenaron de mapas estelares. Hace 73 ciclos, algo sucedió en el borde de nuestro espacio. Algo que se mantuvo en secreto y conocido solo por unos pocos seres en él. Galaxia. El mapa estelar cambió para mostrar un sistema remoto con una pequeña estación de investigación. Quiero mostrarte lo que sucedió allí porque involucra a humanos, pero no de la manera en que piensas. La tensión en la cúpula era lo suficientemente espesa para cortar. Incluso los mecanicistas normalmente tranquilos se inclinaron hacia adelante con interés. La confianza anterior de Star comenzó a desvanecerse cuando se dio cuenta de que siempre venía preparado. Las imágenes que estoy a punto de mostrar. Tú, continuó Beltar, fuiste grabado por nuestras cámaras más avanzadas. Esto no es propaganda. Este no es material editado. Esta es la cruda verdad. Y después de que lo veas, comprenderá por qué la pregunta no es si deberíamos prohibir la expansión humana. La pregunta es si merecen su ayuda cuando la oscuridad venga por nosotros de nuevo. Las luces de la cúpula se atenuaron. Todas las miradas se volvieron hacia él. Se mostró mientras la mano antigua de Beltar se movía hacia los controles. Lo que fuera que estuviera a punto de mostrarles cambiaría todo lo que creían saber sobre la humanidad. El viejo consejero hizo una pausa por un momento, sus 4 ojos reflejando la luz de estrellas distantes. Lo que estás a punto de ver sucedió en un lugar llamado Outpost Meridian, y te enseñará lo que realmente son los humanos. El consejo se burló de prohibir a los humanos. Luego se reprodujo el video. La cúpula de cristal permaneció en silencio mientras las palabras de Beltar flotaban en el aire. Cada extranjero en la asamblea sabía quién era él. Él había estado allí cuando sus civilizaciones llegaron primero a las estrellas. Había librado batallas que se convirtieron en leyendas. Cuando Beltar habló, seres inteligentes, escuché con atención.
Varios miembros del consejo se miraron unos a otros con sorpresa y enojo. La votación había sido. Claro, el asunto estaba resuelto. Sescari juntó sus garras de metal con irritación mientras señalaba hacia él. Antiguo consejero. Primer Veltar, con todo respeto, la evidencia contra la humanidad es clara como la luz de las estrellas. Setari, dijo, su naturaleza violenta es bien conocida en toda la galaxia. Todas las especies han escuchado las historias. ¿Historias? Corte Veltar. Él fuera, sus viejos ojos escaneando la cámara. Dime, joven Stari, ¿cuántos ciclos has vivido? Ya te dije. Tú. 643 ciclos, respondió Stari, con la voz aguda de ofensa. Veltar hizo un sonido que podría haber sido risa. Un niño jugando con preocupaciones adultas. He respirado el aire del espacio durante más de 4.000 ciclos. He visto especies surgir de la nada y caer al polvo. Yo tengo. Observé civilizaciones florecer como flores y morir como hojas de invierno. He visto horrores que romperían tu mente, bellezas que detendrían tu corazón. Su antigua mirada se movió a través de los delegados reunidos como una ola lenta. Y en todo, esa vez, en todas esas especies, aprendí una verdad que nunca cambia. Las primeras impresiones suelen ser las impresiones más erróneas posibles. El gas es delicado llamado brillo de estrellas distantes pulsadas con colores de curiosidad. ¿Qué evidencia podría cambiar lo que sabemos de la naturaleza humana? Los suyos propios. La historia demuestra su culpabilidad. Su historia, dijo Veltar pensativamente, o nuestra comprensión de ello. Vemos sus guerras y las llamamos monstruos. Vemos sus conflictos y los etiquetamos como Chaosbringers. Pero los juzgamos por nuestros estándares, nuestra evolución, nuestro camino hacia civilización. ¿Qué pasaría si el viaje de la humanidad requiriera algo diferente? ¿Qué pasa si lo que parece su debilidad es realmente su mayor regalo? Tocó los controles de su silla y el espacio sobre ellos se llenó de cartas estelares, puntos de luz. Mostró sistemas y rutas comerciales a través de la galaxia. Hace 73 ciclos, algo sucedió al borde del espacio de consejo. Algo que estaba clasificado en los niveles más altos y conocido por menos de 12 seres en la galaxia. La pantalla cambió, enfocándose en un sistema distante, marcado solo como meridiano de puesto avanzado. El sistema parecía ordinario, una estrella amarilla con varios planetas y lunas. Nada destacable excepto por estar muy lejos de cualquier civilización importante. Quiero mostrarte lo que pasó allí, Veltar. Continuado, porque involucra a humanos, pero no de la manera que ninguno de ustedes espera. La tensión en la cámara ahora era lo suficientemente espesa como para saborearla. Incluso los mecanicistas normalmente sin emociones se inclinaron hacia adelante. Sus asientos, sus unidades de procesamiento trabajando más duro mientras trataban de calcular lo que el viejo consejero podría revelar. La confianza anterior de Sescuri comenzó a agrietarse como hielo bajo presión. Las imágenes que estoy a punto de mostrarte, dijo Veltar, con la voz entrecortada, apenas por encima de un susurro. Fue grabado por nuestros sistemas de vigilancia más avanzados. Lo que verás no es propaganda. No. Material editado por humanos, no historias contadas por sobrevivientes que podrían mentir. Esto es crudo. Realidad sin filtrar capturada por máquinas que no pueden mentir. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hunden en cada mente en la cámara. Después de verlo, comprenderá por qué la pregunta no es si deberíamos prohibir la expansión humana al espacio. La pregunta es si merecemos su protección cuando la oscuridad viene a cazarnos de nuevo. Las luces de la cámara comenzaron a atenuarse. Todos. Los ojos se volvieron hacia la pantalla hueca, los dedos envejecidos de azar se movieron sobre los controles de activación. Lo que sea que él fuera, a punto de mostrarles cambiaría todo. La delegada que habita en el agua en su tanque habló nerviosa. Prima, Veltar, seguramente no puedes esperar que cambiemos de opinión basándonos en un incidente. Un incidente. Los 4 ojos de Veltar brillaron. Más brillante en la luz de atenuación. Quizás, pero a veces un incidente revela más verdad que 1000 informes. A veces. Un solo momento muestra la verdadera naturaleza de una especie mejor que siglos de observación. La pantalla parpadeó, mostrando la pantalla de preparación para una grabación clasificada. Las marcas de tiempo mostraban que, de hecho, tenía 73 ciclos de antigüedad. Seguridad,
Los códigos demostraron que provenía de los sistemas de vigilancia del Consejo. Antes de comenzar, Beltar dijo, «Debería saber algo acerca de Outpost Meridian. No era una estación de investigación cualquiera. Era nuestra instalación científica más avanzada, estudiando cosas que la mayoría de las especies ni siquiera pueden entender. El personal incluía algunas de nuestras mejores mentes de docenas de mundos». Hizo una pausa y, por un momento, su antigua voz transmitió una nota de profunda tristeza, incluyendo mi propia hija, la doctora Simbel, de la División de Estudios Temporales. Esa declaración envió ondas a través de la asamblea. Beltar nunca había hablado públicamente sobre su familia. El hecho de que su propio hijo hubiera estado involucrado en lo que sucedió en Meridian hizo que él. Situación mucho más personal. Lo que estás a punto de ver, continuó, es porque yo. Saben más sobre la naturaleza humana que cualquiera de ustedes. Porque he visto lo que hacen cuando todo está en juego. Cuando allí no hay recompensa por ayudar. Cuando la elección inteligente es huir. Cuando quedarse significa una muerte casi segura. La pantalla, completamente activado, mostrando una estación de investigación pacífica orbitando una luna estéril. La estación parecía una joya contra la oscuridad del espacio. Múltiples módulos conectados por tubos de transporte, colectores solares brillando a la luz del sol distante. Outpost Meridian, dijo Beltar mientras se desarrollaba la escena pacífica. Hogar de casi 3.000 investigadores, diplomáticos y personal de apoyo de 37 especies diferentes. Un lugar de aprendizaje y cooperación. Un símbolo de todo lo que representa el Consejo. Las operaciones diarias normales se desarrollaron en la pantalla. Los científicos se movían entre laboratorios. Los barcos de suministros llegaron y partieron. Especies que alguna vez habían sido. Los enemigos ahora trabajaban codo a codo en la búsqueda del conocimiento. Esta grabación comienza en la mañana del día 1247 del Proyecto Meridian. Beltar narró. Todo era normal. Todo fue pacífico. Y entonces la pantalla de repente, cambiado. El espacio mismo parecía abrirse cerca de la estación en una cascada de colores equivocados que dolía mirar. Algo vasto y terrible comenzó a emerger de lo que parecía una realidad plegada. Varios delegados se quedaron boquiabiertos. Oí sonidos de horror. Otros simplemente miraron conmocionados lo que estaban viendo porque todos reconocieron lo que era. Atravesando esa lágrima en el espacio. «Imposible», susurró la consejera T desde su tanque de agua. Los devoradores eran destruido. Vimos sus flotas arder en la puerta de Kepler. Todavía no pueden existir. Sus fuerzas principales. Sí, confirmó Beltar con tristeza. Destruimos a los grandes. Flotas en la batalla final de las grandes guerras. Pero esto era otra cosa. Una fuerza de exploración que había estado viajando a través del espacio plegado durante miles de años, solo que ahora encuentran el camino de regreso a nuestra realidad. Más de las criaturas, vertido a través de la lágrima espacial, parecían pesadillas hechas realidad. Parte máquina, parte horror viviente, parte destrucción pura dada forma. Docenas se convirtieron en cientos, cientos se convirtieron en miles, y tenían mucha hambre. Beltar, terminado. La cámara observó con creciente horror cómo las fuerzas devoradoras rodeaban la estación Meridian. La investigación pacífica. Las instalaciones de repente parecían muy pequeñas y frágiles en comparación con la flota alienígena que había aparecido de la nada para amenazar. Esto es lo que enfrentaron mi hija y sus colegas ese día, dijo Beltar en voz baja. Esta es la situación cuando la señal de socorro atravesó la galaxia, llamando a cualquiera, en cualquier lugar, que pudiera ayudar. La grabación continuó, mostrando los primeros momentos de lo que se conocería como el asedio de Meridian. Y en algún lugar en la oscuridad del espacio, esa señal de socorro corría hacia un pequeño planeta azul donde una especie joven apenas comenzaba a explorar las estrellas. El Consejo se burló de prohibir a los humanos. Luego se reprodujo el video. La pantalla hueca mostraba Outpost Meridian con perfecto detalle. La estación de investigación se veía hermosa como orbitaba la luna estéril. Sus módulos plateados captaban la luz de las estrellas como joyas. Científicos de docenas de especies trabajaron en los laboratorios. Lanzaderas de transporte movidas entre secciones. Todo era pacífico y normal. Entonces el espacio cercano.
La estación comenzó a desgarrarse. Lo que vino a través del RIP en realidad hizo que varios miembros del Consejo gritaran de miedo. Las cosas que surgieron parecían estar mal de todas las formas posibles. Eran parte máquina y parte criatura viviente, parte algo que no debería existir. Barcos oscuros que parecían comerse la luz misma, armas que se movían como ellos. Estaban vivos. Criaturas que parecían pesadillas habían aprendido a volar. Los devoradores susurraron consejero Tisde. Su tanque de agua, su forma acuática temblando de terror. Pero los destruimos. Vimos sus flotas arder en la puerta de Kepler. Durante las grandes guerras. Sus ejércitos principales. Sí, confirmó Beltar con su antigua voz cargada de viejos recuerdos. Pero esta era una fuerza de exploración que se había perdido en el espacio plegado durante miles de años. Finalmente habían encontrado su camino de regreso a nuestra realidad y trajeron su hambre con ellos. Las defensas de la estación entraron en línea. Inmediatamente, los escudos de energía cobraron vida alrededor de las instalaciones. Plataformas defensivas emergieron de bahías ocultas, sus armas cargando. Comenzaron los sistemas de defensa automatizados, rastreando las amenazas que se acercaban. Durante unos minutos, parecía que Meridian podría protegerse a sí mismo, pero los devoradores no eran enemigos normales. Ellos aprendieron, se adaptaron, consumieron. Cada medida defensiva funcionó durante un corto tiempo antes de que las criaturas alienígenas se encontraran. Lo rodearon, lo lanzaron o simplemente absorbieron la tecnología y la hicieron suya. La primera brecha en el casco llegó 18 horas después de que comenzara el ataque. Los delegados observaron con horror cómo secciones de la hermosa estación estaban tallado por armas que parecían comerse la materia misma. Las barreras de emergencia se cerraron de golpe mientras el aire se ventilaba hacia el espacio en nubes congeladas. Los transbordadores de evacuación se lanzaron desesperadamente, pero muchos fueron atrapados por naves cazadoras devoradoras que se movían como depredadores vivos. La señal de socorro se apagó a los pocos minutos del primer ataque, explicado como él. La terrible escena continuó. Protocolos de emergencia estándar. Una llamada de ayuda transmitida en todas las frecuencias a cualquier persona. Dentro del alcance, la pantalla mostraba la señal extendiéndose hacia afuera desde los meridianos como ondas en un estanque. El más cercano. La flota del Consejo estaba marcada en la carta astral a 3 días completos de distancia a máxima velocidad. Otras fuerzas del Consejo fueron incluso más lejos. Según todos los cálculos, todos en la estación estarían muertos mucho antes de que pudiera llegar la ayuda. 6 horas. El delegado mecanicista calculó en voz alta, su voz electrónica plana con certeza, basado en la tasa de degradación de la estación y patrones de asalto de devoradores, la instalación quedaría completamente invadida en 6 horas. Más infracciones del casco. Apareció en la estación. Los devoradores no se contentaban con destruir simplemente. Estaban abordando las instalaciones, viviendo. Pesadillas se derramaron por las secciones dañadas, cazando a los investigadores y al personal que habían quedado atrapados dentro. Las fuerzas de seguridad defensoras lucharon valientemente, pero eran científicos y diplomáticos, no guerreros. Sus armas fueron diseñados para trabajos de laboratorio, como mucho, para el control de multitudes contra criaturas que habían sido diseñadas para consumir todo. Civilizaciones. Bien podrían haber estado tirando piedras. El Dr. Simbel apareció brevemente en uno de las cámaras internas, ayudando a evacuar a los investigadores heridos de un laboratorio dañado. La hija de Feltar se mudó con calma la eficiencia, incluso cuando las explosiones acudieron la estación a su alrededor. Ella estaba tratando de salvar núcleos de datos de el proyecto de investigación temporal cuando una sección de la pared simplemente desapareció, consumida por un arma devoradora. Chamber observó en tenso silencio cómo las últimas líneas defensivas de la estación comenzaban a fallar. Los equipos de seguridad retrocedieron de sección a sección. Los mamparos se sellaron y luego se rompieron. Las lanzaderas de evacuación que habían logrado lanzarse eran siendo perseguido por interceptores devoradores. Ope estaba muriendo junto con Outpost Meridian. Y luego algo nuevo apareció en el borde de la pantalla de sensor. Una sola nave abandonó el viaje más rápido que la luz en el borde mismo del sistema. Era pequeño, en comparación con los buques del Consejo, con un casco que parecía haber sido construido en el garaje de alguien y reparado con repuestos. Partes.
Marcas de quemaduras y cicatrices de soldadura cubrieron su superficie. Una de sus cápsulas de motor era claramente de un color diferente al el resto, como si hubiera sido reemplazado por lo que estuviera disponible. Llegó la señal de identificación del barco. Claramente. Registro desafiante de la UE. Flota colonial terrestre. Un barco, el de Seggar. La voz se quebró de incredulidad. Contra cientos de devoradores. Esto demuestra estupidez humana, no coraje. Mira, dijo Beltar simplemente. El recipiente humano no se detuvo a escanear la situación. No trató de comunicarse con la estación o exija una explicación. No calculó las probabilidades, ni solicitó refuerzos, ni siguió ninguno de los protocolos estándar de primer contacto. Simplemente atacó, pero de ninguna manera los delegados del Consejo lo reconocieron. ¿Dónde? Su propia doctrina militar enfatizaba escudos y armas de largo alcance, y un posicionamiento cuidadoso. Los desafiantes cargaron directo al corazón del enjambre devorador. Sus armas ardían continuamente a medida que recibía el daño que debería haber recibido. Paralizó cualquier barco, pero de alguna manera siguió luchando. Tácticamente imposible, el mecanicista delega unidades de procesamiento. Tartamudeaban mientras intentaban analizar lo que estaban viendo. Su enfoque viola todos los principios del combate espacial. Deberían haber sido destruidos en los primeros 30 segundos, pero la nave humana no fue destruida. En cambio, tallado a través de las fuerzas devoradoras como una cuchilla a través de la tela. Sus armas eran primitivas para los estándares del Consejo, pero se utilizaron con una precisión y determinación que desafiaban la comprensión. Cuando un sistema de armas falló, los humanos cambiaron a otro. Cuando bajaron sus escudos, usaron la armadura del barco. Cuando se rompió la armadura, ellos seguí peleando de todos modos. Los devoradores, criaturas que se habían adaptado a todas las formas de tecnología del Consejo, parecían confundidos por las tácticas humanas. Los alienígenas habían evolucionado para contrarrestar patrones de batalla lógicos y predecibles. Los humanos no eran ninguno de los dos, lógico ni predecible. Eran algo completamente diferente. Mire sus prioridades objetivo, señaló Beltar, mientras la batalla continuaba. No están tratando de destruir los barcos devoradores más grandes. Ellos no van tras la buques de mando. ¿Qué están atacando? La respuesta se hizo clara a medida que pasaban los minutos. El Difaíen fue sistemáticamente destruyendo cada nave devoradora que amenazaba los transbordadores de evacuación, cada criatura que bloqueaba el escape, rutas, cada arma que apuntaba a las secciones civiles de la estación. No estaban luchando para ganar la batalla, luchaban por salvar vidas. Lanzadas las cápsulas de abordaje, llegó la voz tranquila de un oficial humano sobre él. Canal de comunicación. Las palabras fueron captadas por los receptores de la estación y grabadas para la posteridad. Fuerza Marina. Despliegue a la estación Meridian. Objetivo: evacuación y protección de civiles. Los delegados observaron asombro cuando pequeñas cápsulas salieron disparadas de la maltrecha nave humana, llevando soldados directamente hacia el comprometido. Estación. Fue quizás la maniobra militar más peligrosa posible, abordar una instalación que ya estaba invadido por fuerzas enemigas que se adaptaron a cada arma utilizada contra ellos. Cualquier especie racional habría dado de baja los civiles y se centró en su propia supervivencia. Los humanos lanzaron a sus soldados directamente al infierno para salvar gente que nunca habían conocido. Esta es la teniente Sarah Chen. Terran Colonial Marines. Vino una voz desde adentro de él. Estacione mientras los soldados humanos llegan a su destino. Estamos comenzando operaciones de extracción civil. Todos. El personal de la estación debe mantener la calma y seguir las instrucciones de la Marina. Estamos aquí para conseguir. Tú fuera. La perspectiva cambió a las cámaras de seguridad internas de la estación. Y por primera vez, el Consejo. Los delegados observaron de cerca a los humanos en la batalla. Lo que vieron cambiaría todo lo que pensaban que sabían. Las especies de la Tierra. El Consejo se burló de prohibir a los humanos. Luego se reprodujo el video. La vista de la cámara cambió dentro del puesto avanzado Meridian, y los delegados del Consejo tuvieron su primera visión real de los humanos en combate. Lo que vieron fue nada como lo que esperaban. Los soldados humanos se movieron por los pasillos de la estación con suavidad. Eficiencia practicada. Su armadura estaba claramente desgastada por la batalla, parcheada y reparada muchas veces,
pero sus movimientos eran coordinado y preciso. No tenían las armas energéticas avanzadas de las fuerzas del Consejo. Ellos no tenían la armadura natural de especies guerreras o la ventaja de tamaño de las razas más grandes. ¿Qué? Lo que habían hecho era algo que el Consejo nunca había visto antes. Una negativa absoluta a rendirse. El sector 7 está completamente invadido. Llegó la voz de la teniente Sarah Chen por el sistema de comunicación. Tenemos bioformas devoradoras, sosteniendo el ala de investigación y aproximadamente 200 civiles atrapados en el área central del centro. La táctica. La situación era desesperada por cualquier medida razonable. Los devoradores habían tenido el control de grandes partes de la estación. Durante horas. Superaron en número a la fuerza de rescate humano en más de 50 a 1. Se habían adaptado a todas las armas de él. Los defensores de la estación habían usado contra ellos. Cualquier fuerza militar que siguiera la doctrina estándar evacuaría su poseer a la gente y dejar a los civiles a su suerte. Los humanos cargaron directamente hacia la zona más peligrosa de la estación. Pero esta no fue la violencia sin sentido que el concilio esperaba de la guerra humana. En cambio, presenciaron algo que desafiaba todas las suposiciones que habían hecho. Los humanos lucharon con inteligencia desesperada, convirtiendo cada pasillo en una trampa, usando su tecnología primitiva de maneras que sorprendieron incluso a sus enemigos. Marina, Torres usó cargas mineras para colapsar secciones de túneles, no para matar directamente a los devoradores, sino para forzarlos, en espacios estrechos donde las armas humanas serían más efectivas. El cabo Washington usó los sensores médicos de su traje para rastrear la biografía de devorar firmas a través de las paredes de la estación, llamando las posiciones enemigas para que sus compañeros de equipo pudieran preparar emboscadas. Frente de contacto. La voz de Chen sonó cuando los marines se encontraron con su primer grupo de criaturas devoradoras. Los aliens eran horribles de cerca. Cosas que parecían cambiar entre sólido y líquido con demasiados dientes y garras que podían corta metal como papel. Los humanos no entraron en pánico. Ellos no corrieron. Formaron una línea de fuego disciplinada y comenzó a destruir sistemáticamente criaturas que habían sido la pesadilla de la galaxia durante miles de años. Pero lo que realmente conmocionó a los delegados del Consejo fue lo que sucedió cuando los infantes de Marina llegaron al área donde estaban los civiles. Atrapado. El ala de investigación había sido parcialmente consumida por Devourer Biomater. Las paredes pulsadas con alienígenas. Hambre. El aire mismo ardía con toxinas exóticas. Los campos de gravedad fluctuaron salvajemente, haciendo que el movimiento sea peligroso e impredecible. Cualquier fuerza militar cuerda declararía el área como pérdida total y concéntrese en salvar a quien pueda ser alcanzado fácilmente. Señor, la voz de Chen llegó claramente. Hablando con alguien fuera de cámara. Hemos llegado al área de refugio civil. Toda la sección ha sido comprometido por biocontaminación. La materia orgánica ha crecido a través de las paredes. La atmósfera tiene una toxicidad del 40%. Niveles. Estamos leyendo daños estructurales masivos en todo momento. Recomiendo la evacuación inmediata de todos. Personal militar. Negativo. Teniente, llegó la respuesta del capitán Marcus Webb. Su voz era tranquila, casi casual, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de una misión suicida. No vinimos aquí a huir de un pelea. ¿De cuántos civiles estamos hablando? 237 seres, señor. Especies mixtas. Composición. Algunos están heridos y necesitarán asistencia médica durante la evacuación. Luego extraemos los 237. No, excepciones. Nadie se queda atrás. Las garras de metal de Sekar se unieron con incredulidad. Se matarán a sí mismos por extraterrestres que nunca conocieron, por especies del Consejo que les pertenecen. El gobierno quiere prohibir la exploración espacial. Sigan observando, dijo Feltar en voz baja. Y había algo nuevo en su voz antigua ahora. Algo que podría haber sido orgullo. Los humanos no se limitaron a extraer a los civiles como paquetes a mover. Transformaron la evacuación en una batalla campal a través de las partes más peligrosas de la estación. Los infantes de Marina tomaron posiciones puntuales que eran esencialmente sentencias de muerte, comprando tiempo y espacio para moverse más despacio. Investigadores para alcanzar la seguridad. Cuando la demanda ambiental del soldado Jackson falló en una sección inundada de tóxicos. Atmósfera.
Continuó luchando hasta que sus compañeros de escuadrón pudieron arrastrarlo a un compartimento sellado. Entonces él se negó. Atención médica hasta que el último civil fue trasladado a un lugar seguro. Los delegados observaron cómo el doctor Sinbellar. Su propia hija fue llevada a un lugar seguro por un marine humano que había recibido 3 disparos y estaba dejando un rastro de sangre dentro de su armadura dañada. Ella estaba inconsciente, su biología exótica envenenada por armas de fuego devoradoras. El marino, la sargento Kelly O'Brien, la llevó durante casi 2 kilómetros a través de territorio hostil, combatiendo los ataques con una mano mientras, sosteniendo al científico alienígena con el otro. Lo notable, dijo Beltar mientras continuaban las imágenes, no fue simplemente su valentía. El coraje existe en muchas especies en toda la galaxia. Lo que marcó la diferencia fue otra cosa, algo. Eso podría ser únicamente humano. La pantalla mostraba la secuencia final de evacuación. El desafiante se había acercado a la estación, recibiendo un tremendo daño de las armas devoradoras. Su casco fue violado en docenas de lugares. Atmósfera estaba ventilando desde múltiples secciones. El barco claramente estaba muriendo, pero mantuvo su posición el tiempo suficiente para lo último. Transporte para atracar de forma segura. Los infantes de marina continuaron proporcionando fuego de cobertura incluso cuando la estación se rompió a su alrededor. Protegieron las rutas de escape de civiles que nunca antes habían conocido de especies que probablemente algunos de ellos nunca habían visto. Incluso había oído hablar de él hasta ese día. El último marine programado para partir fue el propio capitán Webb. Las cámaras internas. Le mostró haciendo un barrido final por el área de refugio civil, revisando cada esquina, cada escondite, lugar, cada posible ubicación donde alguien aún pueda estar atrapado. Se movió metódicamente a través de áreas que eran siendo consumido activamente por la biomateria devoradora. Su arma lista, su atención enfocada completamente en él. Tarea. Solo cuando estuvo absolutamente seguro de que todas y cada una de las personas habían sido evacuadas, selló la explosión. Puertas y dirígete hacia su propio punto de extracción. Casi lo logra. Una bioforma devoradora lo atrapó en la final. Pasillo. Algo que parecía un cruce entre una araña y una pesadilla con garras que goteaban ácido y múltiples filas de dientes. Los delegados del consejo observaron con horrorizada fascinación cómo el capitán Webb vaciaba su. Clavó el arma en la criatura, la recargó y siguió disparando incluso cuando aparecieron más alienígenas. Cuando se le acabaron las municiones, sacó un cuchillo. Ni una cuchilla de energía, ni un cortador de plasma, ni ninguna de las armas avanzadas disponibles para spacefaring. Civilizaciones. Un simple cuchillo de acero que parecía que podría haber sido hecho en una herrería en la Tierra antigua. Él, el oficial humano, continuó luchando con esa espada primitiva incluso cuando el horror alienígena lo abrumaba. Comprando precios. Segundos para que las naves de evacuación se salven de la destrucción de la estación. La transmisión se cortó a estática al igual que la. Naif encontró algo vital en la anatomía del devorador, y tanto el humano como el alienígena colapsaron juntos. Chamber permaneció en silencio durante un largo momento. Nadie habló, nadie se movió. El peso de lo que habían presenciado se acomodó sobre el conjunto como una manta pesada. Finalmente, Starry encontró su voz, aunque era mucho más silencioso que antes. ¿Cuántos sobrevivieron a la evacuación? De los 3.000 habitantes originales de la estación, Beltar respondió, 2.418 llegaron sanos y salvos a los barcos de evacuación, incluido mi hija. Dejó que ese número se asentara en sus mentes antes de continuar. La fuerza de rescate humano consistió exactamente en 43 infantes de marina y 12 tripulantes de barco, 55 personas en total. Ahorraron casi 2.400 vidas sabiendo que casi seguramente morirían en el intento. El silencio se prolongó. Finalmente, fue roto por la voz más inesperada de todas. El consejo se burló, prohibiendo a los humanos. Luego se reprodujo el video. El gran cristal. Dome permaneció en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Ningún delegado habló. Nadie se movió. El peso de lo que acababan de presenciar presionado sobre la asamblea como la gravedad de una estrella moribunda. Las imágenes de Outpost. Meridian había destrozado todo lo que creían saber sobre la humanidad. Estos no eran los salvajes, incontrolados, guerreros que habían imaginado.
Estas no eran las criaturas primitivas y egoístas de los informes. Lo que habían visto era algo completamente diferente. Finalmente, Starry rompió el silencio. Su voz era mucho más tranquila de lo que había sido antes. Despojado de su confianza y desprecio anteriores, ¿cuántos de los humanos sobrevivieron? 17. Feltar respondió simplemente. 17. De 55. El capitán Webb no estaba entre ellos. El número golpeó la asamblea como un golpe físico. 17 sobrevivientes de una fuerza que había salvado a casi 2.400 alienígenas. Vidas. Las matemáticas eran asombrosas, pero el significado era aún más poderoso. El delicado brillo etéreo de las estrellas distantes pulsaba con colores que no tenían equivalente en la mayoría de las especies emocionales. Rangos. Los patrones parecían expresar vergüenza, asombro y algo que se acercaba. Reverencia todo al mismo tiempo. Ni siquiera nos conocían. Nunca habíamos establecido relaciones formales con sus especies más allá de los protocolos básicos de primer contacto. No necesitaban conocernos. Veltar, Sed. Su antigua voz llevaba un peso de comprensión que provenía de milenios de experiencia. Ellos escucharon. Personas que pedían ayuda y pudieron brindarla. Eso fue suficiente. La consejera Dai flotó hacia adelante en su tanque de agua, su forma acuática moviéndose con agitación. Pero seguramente este fue un caso inusual. Una unidad, una batalla, un grupo excepcional de humanos. ¿Fue excepcional? Veltar interrumpió, activando la pantalla nuevamente. Nuevos archivos aparecieron en el aire sobre ellos. Docenas de informes y grabaciones de incidentes. Después de Meridian, comencé a investigar otras actividades humanas en la frontera. Lo que encontré no fue un caso inusual. Lo que encontré fue un patrón. Los archivos pasaron desplazándose, cada uno contando una historia similar. Una estación minera en Kepler 7 que fue evacuada cuando su son quedó inestable, salvado por un transportista de carga humano que arriesgó a su tripulación a transportar el doble de su capacidad segura y refugiados. Una misión diplomática en la frontera de Hegemony que quedó atrapada en una tormenta solar masiva, guiada a un lugar seguro por barcos patrulleros humanos que quemaron sus propios sistemas de navegación para proporcionar una baliza a través de la radiación mortal. Incidente tras incidente, Veltar continuó. Docenas de casos, cientos de vidas salvadas, todo por humanos que ganaron. Nada de sus acciones, excepto conocimiento de que habían ayudado a alguien necesitado. Aparecieron más archivos. Un consejo. La nave científica que había sido atacada por piratas espaciales fue defendida por un solo carguero humano hasta que las fuerzas armadas adecuadas. Las fuerzas podrían llegar. Un transporte de colonias que había sufrido una falla en el motor fue remolcado a un lugar seguro por mineros humanos que usaron sus propios barcos como remolcadores. Una y otra vez, se repetía el mismo patrón. La pregunta ante este consejo, Veltar, Sed, con su voz cada vez más fuerte a medida que hablaba, no es si la humanidad es capaz de violencia. Por supuesto, son violento. Así son los Gray en sus fortalezas montañosas. Así son los voraces cuando sus ciudades de cristal son amenazado. Así somos todos cuando la supervivencia está en juego. La violencia no es el problema. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de continuar. La pregunta es qué eligen hacer con esa capacidad para violencia. La pregunta es si lo vuelven hacia afuera contra los inocentes o si lo usan para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Starry se movió incómodo en su asiento. Sus argumentos anteriores parecían Halo ahora, pero lo intentó una vez más. Pero sus guerras entre ellos, sus constantes conflictos son entre ellos. Veltar interrumpió con firmeza. ¿Cuándo fue la última vez que los humanos atacaron a otra especie sin provocación? ¿Cuándo lo hizo? ¿El último intento de conquistar territorio alienígena o esclavizar poblaciones alienígenas? Sí, se pelean entre sí con terribles ferocidad. Pero cuando se encuentran con aquellos que son verdaderamente diferentes a ellos, aquellos que son más débiles o necesitan ayuda, ¿qué? ¿Lo hacen? La sala permanece en silencio porque la respuesta era obvia para todos. Ahora los devoradores son volviendo, dijo, y esas 4 palabras enviaron un escalofrío a todos los seres de la asamblea. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado firmas cuánticas en el vacío más allá de nuestras fronteras. No es una fuerza de exploración. Esta vez,
Algo mucho más grande. Los patrones coinciden con los de antes de la invasión. Firmas de las grandes guerras, pero amplificadas. Ellos están regresando, y esta vez estarán preparados para nuestro. Defensas estándar. Una ola de miedo recorrió el Consejo. Lao Grande. Las guerras casi habían destruido la civilización galáctica. Especies enteras habían sido aniquiladas. Sistemas estelares enteros habían sido consumidos. Si los devoradores realmente hubieran regresado con fuerza, si hubieran aprendido de su derrota anterior. Cuando ellos ven, continuó Beltar, sus ojos antiguos se encontraron con los de cada delegado por turno. Necesitaremos aliados que no se detengan a calcular las probabilidades antes de responder a una llamada de socorro. Necesitaremos guerreros que luchan no por territorio, recursos o ventaja política, sino por la simple idea de que toda vida pensante tiene valor. Necesitaremos humanos. Se levantó de su silla, algo que no había hecho en una sesión de consejo durante más de un siglo. El cuerpo envejecido se movió lentamente pero con innegable dignidad mientras se dirigía a la asamblea. He vivido durante 4.000 ciclos. He visto surgir y caer imperios. He visto evolucionar especies de cazadores primitivos, amos del espacio y tiempo. Y en toda esa larga existencia, he aprendido a reconocer algo precioso cuando lo veo. La voz se hizo más fuerte mientras hablaba. La humanidad posee algo que hemos olvidado en nuestra larga escalada hacia civilización. No han perdido la capacidad de actuar sin pensar en el costo para ellos mismos. Ellos no han. Calculó su capacidad de autosacrificio. Todavía creen que hacer lo correcto importa más que haciéndolo seguro. La cámara estaba completamente en silencio ahora. Incluso los mecanicistas normalmente ocupados habían detenido su procesamiento constante para centrarse por completo en las palabras. Así que te pregunto ahora, el antiguo. El consejero continuó. ¿Prohibimos la especie que salvó la vida de mi hija? ¿Restringimos la expansión de la única raza que ha elegido constantemente ayudar a extraños a un gran costo para ellos mismos? ¿O hacemos algo que no tendría precedentes en la historia de este concilio? Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara antes de entregar sus palabras finales. Propongo que no solo permitamos la expansión humana más allá de su sistema solar, sino que invitemos activamente al planeta Tierra para unirse al Consejo Galáctico como especie miembro de pleno derecho. Y además, que comencemos de inmediato protocolos de cooperación militar y acuerdos de intercambio de tecnología. Porque cuando la oscuridad venga por nosotros de nuevo, queremos humanos a nuestro lado en la lucha, sin impedimentos para participar en la defensa de su propia galaxia. El silencio. Lo que siguió fue ensordecedor. Luego, lentamente, un delegado comenzó a brillar más, luego otro, luego docenas. Las luces de votación aparecieron sobre cientos de asientos mientras los miembros del Consejo Galáctico hacían su elección. La final. Tal y fue casi exactamente lo contrario de la votación anterior. 823 votos a favor de membresía plena del Consejo para la Humanidad, 31 en contra, 16 abstenciones. A medida que los delegados comenzaron a dispersarse, hablando con entusiasmo sobre la implementación, los detalles y los programas de intercambio cultural, Beltar permaneció en su asiento. Miró fijamente la pantalla que ahora mostraba la Tierra, un pequeño mundo azul orbitando un planeta ordinario. Estrella amarilla, hogar de una especie que la galaxia había estado dispuesta a descartar por ser demasiado primitiva y violenta para importar. Su hija, la doctora Simbille, se acercó a través de la multitud. Ella había llegado a la estación de consejo durante la sesión, sana y entera gracias al sacrificio de humanos que nunca había conocido. ¿Era esto realmente sobre el devorador? ¿Padre? Preguntó en voz baja. ¿O había algo más? Beltar consideró él. Pregunta. Su antigua mente toca recuerdos que abarcaron milenios de historia galáctica. Quizás se trataba de esperanza, dijo finalmente, sobre la idea de que en una galaxia llena de especies que han aprendido a calcular el costo de todo, existe uno que todavía elige hacer lo correcto independientemente de precio. Y quizás, si somos muy afortunados, nos enseñarán al resto de nosotros a recordar lo que solíamos ser antes de ser tan civilizados. La cámara se vació, pero las implicaciones de la decisión del día se extendieron por la galaxia a la velocidad de comunicación más rápida que la luz. La humanidad, que había estado a horas de ser expulsada del espacio para siempre, ahora
Se encontró no solo bienvenido, sino desesperadamente necesario, porque en la oscuridad entre las estrellas, antiguo, las hambres agitaban una vez más, y la galaxia pronto aprendería que eran realmente los humanos, cuando lo que está en juego no. Solo una estación de investigación, pero la supervivencia de toda vida pensante. El Consejo se había burlado de la idea de prohibir. Humanos. Ahora solo podían orar para que la humanidad perdonara su juicio anterior y los apoyara contra él. Viniendo,